Muy buenas tardes, esta es una prueba de audio 1, 2, 3. Muy buenas tardes, doctor Jesús Gavito, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Te escucho muy bien, gracias. Gracias, doctor, también lo escuchamos bien aquí. ¿Podemos avanzar unas 2 o 3 diapositivas más, por favor? Nada más para revisar que todo esté funcionando correctamente, por favor. Claro. Algo aquí no está funcionando bien. ¿Puede darle clic en la imagen, doctor, por favor? Ok, Listo, y ahora sí va a poder cambiar las diapositivas. ok. Ahí se ven los escudos de las universidades, Sí, correcto, foto de Monterrey. perfecto. Ok, ¿me escuchas bien ahí? Ahí lo escucho bien. Ok, tú me das la indicación cuando quieras. Perfecto, doctor, vamos a su primer diapositiva. Listo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de la ITI. Es un gusto para mí presentarles al doctor Jesús Gavito. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por acompañarnos este día en esta charla. Vamos a comenzar con una charla que me parece muy interesante. Es una plática en la que hablaremos un poquito de los biomateriales y su enfoque científico para tener mucha predictibilidad en los tratamientos regenerativos que hacemos todos los días en nuestra práctica implantológica. Yo soy el doctor Jesús Gavito, soy periodoncista e implantólogo, soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la maestría en ciencias odontológicas, con especialidad en periodoncia e implantología. Y bueno, mi práctica privada está enfocada básicamente a la periodoncia. Yo vivo en una ciudad en Monterrey, Nuevo León, una ciudad muy pujante. Aquí les pongo una imagen de lo que se vive, de lo que es la ciudad, un punto estratégico universitario en el país, una ciudad tremendamente futbolera que ahora está de fiesta por la llegada de los Rayados a la final y por el Mundial de Clubes, y que vivimos todos los días festejando y haciendo cosas con una rica carnita asada. Esa foto que pongo ahí es una foto de una niña. Esa es la felicidad que causa el fútbol entre los regios. Yo soy poblano, pero soy regio por adopción ya, y esa niña estaba feliz porque las Rayadas ganaron el campeonato hace unos días. Entonces, este es mi día a día, pero mi día a día también está acompañado de aprendizaje, de muchas enseñanzas. Siempre que comienzo con una plática, me gusta reconocer al que fue mi maestro y es mi maestro hasta la fecha, el doctor Jaime Lozada. El doctor Lozada, desde que yo tenía tal vez, no sé, 3 meses en la Facultad de Odontología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde cursé mi licenciatura, me dio la oportunidad de formar parte de su equipo, primero como un asistente, ya saben, me tocaba lavar los instrumentos y estar de lejos viendo qué es lo que sucedía. Eso fue hace ya unos 15 o 16 años. Y con el pasar del tiempo, el doctor se convirtió en mi maestro, mi inspiración, mi mentor. Y hoy en día tengo la suerte de formar parte de su equipo en una clínica en Puebla. Una vez al mes mi práctica privada se mueve a Puebla, la clínica de Cira Implantes Dentales, comandada por el doctor Jaime Lozada. Y también hacemos algo de cursos, sobre todo lo regenerativo. En la parte baja de la pantalla ven modelos que estamos imprimiendo, cursos básicos de regeneración ósea guiada,
cursos avanzados de regeneración ósea guiada, y pues bueno, honor a quien honor merece. Él fue mi maestro y es un pilar muy importante para que yo esté aquí hoy en día con todos ustedes. La otra parte de mi día, aparte de la práctica privada en periodoncia y de las carnitas asadas y fútbol en Monterrey, está enfocada a la docencia. Yo soy docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Imparto cátedra en los posgrados de periodoncia, de odontología restauradora, de periodoncia, perdón, de periodoncia en la clínica de implantología y de periodoncia, y en la clínica de odontopediatría, apoyando a las doctoras con los fundamentos periodontales. Aprovecho esta plataforma para, si alguno de ustedes en algún momento estuviera interesado en conocer algo más de nuestra universidad, ponerme a sus órdenes. Somos un posgrado de 3 años, tiempo completo, en el cual nuestro programa pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Mis residentes, al formar parte del posgrado, automáticamente reciben una beca de apoyo CONACYT para sus estudios, y con el formato de maestría en ciencias que presentamos e impartimos, salen capacitados para docencia, investigación y por supuesto la parte clínica, que es algo de lo que hablaremos mucho el día de hoy. Entrando en forma en la cirugía, les voy a hablar de la regeneración ósea guiada. ¿Qué está detrás de ella? Porque la regeneración ósea guiada no es solamente una foto bonita, no es solamente poner hueso y ver qué pasa. La regeneración ósea guiada, desde mi punto de vista, es el pilar más importante para el éxito en nuestros implantes, y por eso le doy este nivel de importancia y me gusta mucho este tema. La plática de hoy, cuando me propusieron hacerla mis compañeros del ITI y formar parte de estas sesiones que se hicieron en línea, me puso a pensar de qué me gustaría compartirles. Y hoy en día me he encontrado con que la implantología de manera general está perdiendo mucha de la seriedad con la que deberíamos de enfocarla. Por lo tanto, quise hacer una presentación regresando a las bases, teniendo conceptos básicos que a veces olvidamos y conociendo el porqué de muchas cosas, el por qué hacemos algo. Entonces, los casos que verán hoy, den por hecho que no son los casos espectaculares en los que tomé 3,000 fotos y me esmeré para que la iluminación fuera perfecta y demás. De hecho, muchos de los casos debo reconocer que son de mis residentes del posgrado, porque quise mostrarles cómo desde la formación inicial estos conceptos deben de quedar muy claros para que la gente y nosotros como profesionales aprendamos y nos acostumbremos a hacer todos y cada uno de nuestros casos como si fuera el caso más espectacular que vamos a presentar. Este pensamiento, esta frase me puso mucho a analizar las cosas y quiero compartirlo con ustedes porque a veces lo olvidamos. Dice algo así como: debemos tratar de comprender el comienzo del universo a partir de las bases científicas. Puede que sea una labor más allá de nuestras capacidades, pero al menos deberíamos intentarlo. Les puse esta frase porque me parece totalmente cierta. Nosotros debemos de comprender científicamente los conceptos básicos. Lo platicaba hoy en la tarde con un gran amigo, el doctor Mike Peña, y hablábamos de cómo muchas veces la tecnología está llevando a que nuestros residentes, a que nuestros estudiantes, a que nuestros compañeros estén más preocupados por tener el mejor escáner o por tener la mejor cirugía guiada, pero muchas veces olvidan qué es lo que quieren. No conocen las anatomías de los dientes, no conocen los tipos de implantes, no conocen los tipos de hueso, y los mueven otro tipo de sentimientos y de necesidades, tal vez propias de la generación, pero que debemos replantearnos y llevar un buen análisis, tener saben, esos minutos de pensar hacia dónde vamos y cómo quiero llegar ahí, y espero que esta plática les ayude. Quiero comenzar con un dato que desde mi punto de vista como docente me preocupa. Les quiero compartir que una de mis pasiones, aparte de la periodoncia, es dar clases, y la odontología basada en evidencias se ha convertido en una de las áreas que intento conocer cada vez más. He encontrado en alguna de la literatura que he revisado y quiero compartirlo con ustedes. ¿Sabían
que a nivel mundial, sobre todo enfocado a Latinoamérica, el 30% de los tratamientos que hace un alumno recién egresado de la Facultad de Odontología es lo que sabe con bases científicas. Me refiero, 30% de lo que hace un dentista general recién egresado sabe por qué lo hace, cómo lo hace y con qué lo hace. El resto, básicamente se reporta que es porque así me dijo mi maestro, así me enseñó la casa comercial, así lo aprendí en YouTube, o cosas por el estilo que parecen inverosímiles. Y que en mi mente parecían inverosímiles hasta que hace un año estábamos en la entrevista de aceptación para el posgrado de Perio y llegó un residente. Y no sé ustedes, pero casi siempre cuando un residente llega a querer aplicar y formar parte del programa, nos dice que la periodoncia es algo que soñó toda su vida, que le encantaba, que siempre quiso ser perio, y te intentan vender una idea de que realmente están muy interesados. Bueno, les quiero platicar que hace un año llegó un chavo recién graduado y nos dijo que él quería ser perio porque seguía cuentas en Instagram de perio, porque había conocido y había visto muchas fotos espectaculares y él quería ser así. Él quería convertirse en un influencer y de esa manera dar a conocer la periodoncia, lo cual no está mal. Hay plataformas que son espectaculares para dar a conocer la periodoncia y los implantes, como en la que estamos hoy en día, como un grupo muy fuerte comandado por mi amigo, el doctor Salvador García, que es el Perio Team, muchos más. Pero el problema es que el porcentaje mayor de la información que reciben estas personas no es precisamente la más respaldada con bases científicas y estamos viviendo en un engaño. Y es un engaño que la psicología tiene bien registrado y se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Habla de que hay un sesgo cognitivo, según el cual los individuos con escasas habilidades en su conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, hoy en día catapultado por las redes sociales, desde mi punto de vista, en el cual se consideran más inteligentes que otras personas a pesar de que esas otras personas estén más preparadas. Y no estamos pensando del éxito de nuestros tratamientos o de la cantidad de pacientes que vemos. Este tipo de personas que tienen este sesgo cognitivo están preocupados por la cantidad de likes y followers que reciben. Es por eso que creo que debemos de apoyar y replantear la ciencia a la cual representamos, ya que lo que ahora están sufriendo muchos de los colegas que he tenido oportunidad de ver y que en algún momento platicarlo con ellos, es que se está midiendo incorrectamente la habilidad. No hay un parámetro real, porque un like en una foto o un follower no significa que hagas bien o mal las cosas. Esto podría explicarse, de hecho, por el poco conocimiento que ellos tienen y también el poco conocimiento que esos followers, likes o seguidores les están brindando. Pero hay un impacto negativo y está en esta tabla, en la cual este individuo con una capacidad tal vez en su entrenamiento o en su nivel de práctica, no está llevando a la ciencia, lo está llevando a el famoso, eres un crack, eres muy bueno, miles de likes, vamos a hacer un giveaway, vamos a compartir, vamos a dar, pero la esencia real, que es tratar pacientes, está un poquito olvidada. Después de un tiempo, así es como sucede siempre, empiezan a aparecer los fracasos, porque todo lo que se ve hermoso en una foto no significa que va a durar la vida entera en excelentes condiciones. Entonces, después de eso, viene una época fuerte de sufrimiento. Y es una época importante y una época en la cual muchos de los colegas deciden dejar la profesión. El hecho de que te falle un tratamiento muchas veces crea frustración cuando tu preparación no es la suficiente para admitir que en esta vida no todo es perfecto y que en algunas ocasiones, claro que los tratamientos fallarán, pero es nuestra responsabilidad buscar que sea la menor de las veces preparándonos y usando materiales que sean lo mejor para un paciente. Entonces, hablando un poquito de esto, me refiero a que
vamos a irnos a las bases científicas. La plática de hoy, les comentaba, no es la plática más lucidora de las que tengo, no es la de implante inmediato, la de rebordes totalmente dentulos con cargas, no. Es una plática en la cual les hablaré de hueso. ¿Qué hueso? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿Por qué en unos casos sí? ¿Por qué en otros casos no? ¿Ok? Si no, comenzamos a tener este tipo de cosas, que es conocido como el efecto queso suizo, en el cual nosotros deberíamos estar entrenados para hacer una planificación, una investigación y un conocimiento absoluto de mi paciente, después saber qué técnica y qué material voy a utilizar, qué habilidades quirúrgicas requiero, puedo o no puedo hacerlo, estoy en condiciones de demostrar, de realizar el tratamiento para que este sea exitoso. Y aquí viene la cosa. La planificación y la investigación se va. El conocimiento del paciente, nulo. Me importan tus dientes, me importa cuánto vamos a cobrar, me importa qué rápido vamos a estar, me importa qué tan bonita está o qué tan fancy podría salir, como dicen por ahí, una presentación virtual. Y no digo que eso esté mal, yo uso esa herramienta y creo que es el futuro, pero también escuchaba a un colega chileno y me decía, él es experto en odontología digital, y me decía, hermano, todo lo digital va a hacer al buen odontólogo un gran odontólogo, pero al mal odontólogo lo va a hacer un pésimo odontólogo. Otras palabras un poquito más fuertes que no diremos hoy por el horario en el que estamos, pero es real. Es real, las herramientas te ayudan cuando las conoces, cuando conoces las bases. Sin las bases, entonces el conocimiento de tu técnica disminuye porque no sabes, no leíste, no estudiaste, tus habilidades quirúrgicas se van para abajo. Y es cuando viene este problema ahora tan de moda, cirugía guiada, que yo la hago, pero cuando llega en manos de algún colega no tan bien preparado, desgraciadamente muchas casas comerciales, institutos o los mismos colegas les hacen, mira, vas a hacer una cirugía guiada sin tener que abrir un colgajo, lo cual es una mentira. Puede ser cirugía guiada levantando un colgajo si es que se requiere regenerar. Pero ellos creen que entonces hay que buscar el implante más pequeño para no regenerar, la encía queratinizada queda en el olvido, las cargas oclusales no están consideradas, y entonces habilidades quirúrgicas y restaurativas se van porque creemos que la computadora nos lo puede hacer y no es así. Si todo esto falla, entonces este efecto queso suizo va en contra y el tratamiento fracasará seguramente. Teniendo esto como introducción y queriendo poner algo en su mente para pensar y para analizar, para poder recapacitar de muchas cosas, entremos en forma. Vamos a entrar en forma a la plática y todas mis pláticas siempre tienen esta diapositiva, que es la filosofía de trabajo del ITI. Lo que me enamoró del ITI y que hace algunos años tuve la suerte de que me invitaran a formar parte de ellos como fellow, es la manera de concebir las cosas. Como un instituto, como una asociación logró que a pesar de estar patrocinado por alguna casa comercial, a pesar de tener cierto apoyo, o más bien un apoyo muy importante, son lo suficientemente maduros para separar esto y basar todo en ciencia. Y este esquema de 4 grandes círculos, 4 grandes ejes, me parece fascinante y que cualquier estudiante del área de la salud y de odontología debería de tener en cuenta. Paciente, biomateriales, clínico, tratamientos. Cuando se lo enseño a mis residentes, les digo que estos 4 puntos es como si se persignaran. Es encomendarte a que todo salga bien, sí, pero haciendo todo bien. El paciente siempre está hasta arriba. Lo más importante es mi paciente. No es lo más importante lo que voy a cobrar, no es lo más importante lo que voy a ganar ahorrando materiales, no es lo más importante lo que yo creo. Lo más importante es mi paciente. Conocer riesgos médicos, riesgos dentales, riesgos anatómicos, hábitos de mi paciente antes de enfrentarlo. Cuando alguno de mis alumnos llega y me dice, ay, al rato viene el señor o la señora del injerto, el señor o la señora del implante, me molesta porque ese señor o señora del implante tienen un nombre, tienen un apellido y posiblemente son la persona más importante para alguien en una familia. Hay que respetarlos, están en nuestras manos. Entonces vamos a darles el nivel de importancia poniéndolo hasta arriba. Después, el clínico, experiencia y juicio. No dejarnos ir por lo que nos dicen, no dejarnos ir por lo que nos venden, irnos por lo que sabemos que funciona y lo que creemos que va a funcionar mejor. Tener un juicio para saber cuándo sí y cuándo no, para saber qué uso y qué no uso,
y recordar esa frase que a mí en lo personal no me gusta porque me parece muy comprometedora, pero que todos te dicen, ¿qué haría usted? ¿Qué le haría a su mamá? Bueno, les puedo decir que hay personas que a pesar de que atiendo a sus mamás me piden que use algo más barato, lo cual no entiendo porque la mamá está hasta arriba, creo, para todos nosotros, pero sí creo que todos nuestros pacientes deberían de ser tratados como la persona más importante de nuestra vida, sea como sea, y por lo tanto tener experiencia y un buen juicio me va a llevar a que, plus, conocer a mi paciente, pueda escoger el mejor treatment approach, el mejor abordaje para el tratamiento. ¿Qué abordajes debo de conocer? Los que estén bien documentados, los que tengan el menor riesgo posible y que si tienen algún riesgo lo conozca para saber también qué voy a hacer si se presenta una complicación. Existe una herramienta que les invito a conocer en iti.org, que es la clasificación de SAC, la cual es un ejercicio básico para que tengamos claro qué nivel de dificultad es al que nos vamos a enfrentar y escojamos nuestras batallas. Una curva de aprendizaje, una curva de habilidades es muy importante. Hay que empezar a gatear para después caminar y terminar corriendo. Si nos brincamos esta curva de aprendizaje y no sabemos categorizar la dificultad en el nivel de tratamiento, seguramente vamos a toparnos con pared y es ahí cuando los implantes, las regeneraciones óseas, las elevaciones de seno comienzan a ser un dolor de cabeza y la gente cree que los implantes no funcionan, que el injerto no es algo predecible, que el seno no va a funcionar o que es algo peligrosísimo. Entonces, vayamos poco a poco. Y abajo está, no por menos importante, sino porque creo que sí es el último que tomamos en cuenta, la selección de los biomateriales. Los biomateriales es algo muy importante. En el mundo entero de la medicina, tengo la suerte de tener grandes amigos médicos, traumatólogos, cardiólogos. No existe una persona que escatime en esto. Si alguno de sus hijos, Dios no lo quiera, tuviera un problema en corazón y requiere alguna cirugía cardíaca, he hecho esta encuesta y les pregunto, ¿qué les gustaría usar? La válvula o el material que tenga más tiempo en la literatura, que tenga más respaldo científico, aunque el costo sea mayor, o prefieres ese material que dicen que es igual a, que es clonado de y que cuesta infinitamente más barato. Y el 99.9 de las veces me dicen no, el costoso, porque es mi familia, porque el corazón, lo que sea. Igual de importante, perdón, es el hueso que pongamos en la boca de uno de nuestros pacientes, es la membrana que coloquemos, es el implante que vamos a poner en carga, porque la sangre que pasa ahí va al corazón, va al cerebro, va a todos lados. Entonces debemos de ser prudentes y debemos de saber la importancia de colocar un biomaterial y que muchas veces no escatimemos en el costo, porque ese costo puede ser la diferencia entre que sea exitoso el tratamiento o no. Hay que saber diferenciar lo costoso bueno y lo costoso por novedad. Pero sí les quiero decir que la documentación y las características que tenga un biomaterial no están relacionadas con el costo, están relacionadas con el éxito a futuro y la seguridad que les brinda el tratamiento. Entonces, busquen todo lo que tenga documentación y características adecuadas para cada uno de los tratamientos. No todo se regenera con lo mismo, no todo se debe hacer con el mismo material, debemos de escoger. Y les decía, quiero hablar de injertos óseos. ¿Por qué? En el 2013 se dio esta proyección. El mundo de la regeneración ósea es un negocio millonario. 2.5 billones de dólares genera en la economía mundial el uso de injertos de hueso. Y al año se hacen al menos 2.2 millones de procedimientos reportados. Estoy seguro que esto debe de irse al doble por algunos países que no tienen la capacidad de reportar todos los tratamientos o no hay un control absoluto en los materiales que se venden. Pero vean, es un negocio billonario y que se hace por millones, literalmente. Entonces, me gusta porque hay mucho que exprimir de este tipo de plática, de este tipo de materiales. Quiero comenzar con esta tabla. Para los que nos gusta la docencia, nos gusta la investigación y un poquito la ciencia, es bien importante conocer que la regeneración ósea guiada no es algo nuevo, no es un tabú, no es algo esotérico. La regeneración ósea guiada cuenta con la mejor evidencia científica que nos puede dar
la evidencia, valga la redundancia, que nos pueden dar los estudios. Tiene un gran futuro en investigación, sí, pero tiene unas bases serias muy bien planteadas. Y existen diferentes tipos de artículos, desde el más básico, como referencia en textos, hasta estudios sistemáticos de literatura, de revisión, en los cuales muchos aspectos bien importantes de la regeneración ósea guiada están detallados, están tipificados y están localizados en base a la importancia. Entonces, usémoslo a nuestro favor. Hay mucho que leer, hay mucho que aprender. Eso nos va a llevar a que sea exitoso nuestro tratamiento. Entonces, la regeneración ósea guiada es un procedimiento bien complejo. Es un procedimiento que necesita un compromiso absoluto del clínico, porque comprende múltiples factores. No solo es poner huesito y cerrar. La regeneración ósea guiada necesita factores que responden o factores que soportan a su éxito. Estructuras de soporte adecuadas, tanto de mi paciente como de los materiales. Un medio ambiente que sea favorable para darse una regeneración de hueso. Necesito que las estructuras de soporte tengan una señalización molecular, que puedan formar un buen coágulo, que funcionen como un andamio pasivo en el cual se pueda guiar, como el nombre lo dice, la regeneración, un buen material de injerto, que las células osteogénicas sean capaces de poblar la zona, que el medio ambiente sea adecuado, saber cuándo puedo ganar en horizontal, cuándo puedo ganar en vertical, cuando es algo combinado, conocer los alcances que va a tener nuestro procedimiento nos va a ayudar. La vitalidad, la perfusión de oxígeno, la estabilidad, va a estar estimulado o no este hueso, son aspectos que debemos de conocer. Y debemos de conocer también este último, que todos olvidamos, o muchos olvidamos, el tiempo. Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con el doctor Urban y hacía una analogía. Decía que una regeneración ósea es como un bebé, que había que darle los meses necesarios para estar formándose y luego los meses necesarios para estar madurando. Y ya que estuviera listo, darle las herramientas para que dure, para que sobreviva. Entonces, el tiempo es sabio y el tiempo es uno de los aspectos que debemos de tener siempre presente. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo hay que respetar? ¿Cuánto tiempo no usaré un provisional? ¿Cuándo no usaré un provisional? ¿Cuándo sí? Y entonces, respetando estos factores como la estructura de soporte, el medio ambiente y el tiempo, seguramente tendremos una práctica más exitosa. Y entonces, el uso de injertos, muchísimo tiempo. En medicina ha servido para muchísimas cosas, como la ortopedia, para medicina del deporte, en cardiología, en odontología. Los injertos de diversos tipos se han utilizado durante años. Es algo seguro, debemos de saber que está ahí, porque más adelante hablaremos de un tipo de injerto que ¿cómo les podré decir? Es difícil de explicarle a tu paciente por qué lo vas a usar y cómo lo vas a usar. Les voy a poner esta clasificación sencilla para los que van comenzando en la implantología. Es tal vez un muy buen comienzo. Para los que ya tienen tiempo en esto, podría ayudarnos a volver a, ya saben, rectificar ciertos conceptos básicos. Entonces, el hueso autólogo, que podemos obtenerlo en bloques, molido, por raspadores, por trampa de succión o por medio de cirugía piezo. Después vendría el aloinjerto, que es el hueso congelado. Tenemos el FDBA, el DFDBA. Los senoinjertos tenemos de origen animal, de coral, algas, maderas. Y después lo pongo ahí en un color un poco más claro, los aloplásticos, porque en mi práctica, no digo que sean malos, digo que en mi práctica no son los de mayor uso. No encuentro en dónde podrían encajar de buena manera, entonces los pondré a un lado. En los autólogos les voy a hablar que está bien documentado que hay sitios, o los mejores resultados sean de los sitios intraorales, por la obtención, el origen embrionario, el tipo de hueso, etcétera. Son muchos factores. En los aloinjertos, un dato importante es que es el más usado en Norteamérica, que está o estaba prohibido en la mayoría de los países de Asia y en Europa. Europa ya abrió las puertas para que el aloinjerto comience a usarse. En Viena hubo una reunión donde se presentó por primera vez un banco de hueso americano y dio una mesa clínica y de manera formal se comenzó la comercialización. Están los senoinjertos,
que es el más usado en Europa, en Asia, en América, se usa mucho también. Por ende, es el que tiene más investigación. Tal vez no el mejor, tal vez sí el mejor, pero por supuesto el que tiene más investigación y más reportes de literatura. Y después vendría los aloplásticos. Los aloplásticos están muy de moda, muy de moda con la odontología holística. Aquí en Monterrey está muy en boga una filosofía de ser holístico en todo. Y la odontología holística se puede ver bien apoyada de los aloplásticos, ya que algunos pacientes no quieren un material que sea de origen bovino, mucho menos de origen humano, no quieren sufrir una cirugía. Entonces los aloplásticos es algo que hoy mismo está de moda y que tendremos que aprender a exprimir sus mejores características. Les pongo una gráfica de la distribución de cómo es que se utiliza el hueso a nivel Norteamérica, muy parecido a lo que se usa a nivel mundial, donde el senoinjerto y los injertos halógenos, los aloinjertos, están a la cabeza, cada vez menos los autoinjertos, muy poco los sintéticos, las BMP tuvieron un boom, ahora mismo están ahí un poquitín, eh, seguimos viendo cómo nos va. Entonces, vamos a empezar a hablar del autoinjerto. Las ventajas principales de un autoinjerto es que tiene esos 4 factores que son algo que enamora. Tiene osteogénesis, tiene una osteoinducción, tiene una osteoconducción, y si lo manejas bien en un campo estéril, con instrumental nuevo, etcétera, no hay problemas inmunológicos. Es tu hueso que va a otra parte de tu cuerpo y que seguramente te va a ir muy bien. Las desventajas es que cada vez menos personas quieren tener un sitio donante. Cada vez menos personas me aceptan sacar un bloque, cada vez menos personas me aceptan abrir la rama. Habrá casos en los cuales sí tenemos que usarlo y hay que explicarles a los pacientes. Pero esas grandes regeneraciones con las que yo me entrené hace 10 años, hace 15 años, cada vez menos pacientes quieren someterse por atrofias o por una subestimulación, algunas parestesias o algunas sensaciones de adormecimiento que podrían estar en el área. La gran mayoría te dice que las recuperaciones son más pesadas en el sitio donde se tomó el hueso que donde lo estamos colocando. Entonces, bueno, un problema serio. Cuando tengo que tomarlo, ¿cómo me gusta tomar el autoinjerto? En el 2013, Myron reportó que qué tan bueno es el injerto autólogo depende de cómo lo tomas, de qué haces para su obtención, porque eso va a estar relacionado con la viabilidad celular que puedes obtener y las moléculas prorregenerativas que van a estar en la zona. Por ejemplo, en esta gráfica comparativa ponen al molino, a la cirugía piezo y al raspador. Solo pongo estas 3, me olvido de las trampas de hueso y de los coágulos óseos, etcétera, porque sus resultados eran muy bajos. Pero estas 3, que son las principales que conocemos, hablan de que el molino y el raspador óseo son tratamientos o son métodos capaces de hacer que la viabilidad celular, la forma tridimensional de las células y el respeto a estas células sea mayor. La cirugía piezo cada vez es mejor, cada vez se ha perfeccionado más. El único problema que le ponen en este estudio es que para la cirugía piezo necesitas mucho lavado, necesitas tener mucho agua para poder lograr una buena cirugía piezo y que algunas veces, como lo dije ahora, lavamos de más estas células. Entonces, raspadores y molinos, yo soy un fan absoluto de los raspadores desechables como los que están en esta imagen son mis predilectos, es como si fuera un raspador, un rallador de queso. El acceso es sencillísimo, la parte activa que está en la punta es en esta zona, perdón, en esta zona, es una navaja muy bien afilada, la cual te va a ayudar a recolectar cantidades interesantes de hueso. También están las fresas para lograr molerlo en el momento que lo vas tomando, son buenas. Mi habilidad quirúrgica me va mejor con los raspadores, pero muchos colegas las utilizan y les va muy bien. Entonces, vamos a hacer una conclusión de los injertos autógenos. Los injertos autógenos tienen las células que queremos, funcionan como un andamio, también tienen biomoléculas, entonces son conocidos desde hace mucho tiempo como el gold estándar. Son las que tienen todo lo que soñamos tener en un hueso, pero también tiene su pero. A veces no hay el volumen suficiente, la morbilidad que les platicaba en los pacientes,
El tamaño de las partículas obtenidas a veces eran muy pequeñas, a veces muy grandes, a veces no teníamos la capacidad de dejar a las células vivas. Entonces, en 2018, 2012, alguien desde los 80 decía, es bueno, tal vez no sea el mejor, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la opción? Entonces, teniendo esto en mente y que algunas ocasiones no va a ser nuestro gold estándar porque no lo requerimos así o porque no nos funciona para esto, nos pone a pensar, ¿qué vamos a hacer? Y se origina por ahí de los 2000 la era de los materiales, los biomateriales inteligentes, los cuales buscan muchas cosas. Buscan darte la opción de poder hacer un sitio o una zona de procesamientos de alta calidad, olvidarte de esos riesgos y esos miedos de que me voy a contagiar y qué pasa con el VIH y qué pasa con las vacas locas, etcétera. Entonces, procesamientos de muy alta calidad para tenerlos, superficies sofisticadas, hacer cada vez más poroso el hueso para que llegue más sangre y esa sangre tenga las células madre para diferenciarse, crearlos con una estructura microscópica o nanoestructura en algunos de los nuevos materiales, hacerlos totalmente compatibles. También facilitar el manejo, porque lo que hace mucho tiempo se quejaban algunos clínicos es que eran difíciles de manipular y se caían y comenzamos a usar plasma. Para quien usa plasma ahora está muy avanzada esa rama, pero hace tiempo básicamente era un amalgamador, era algo para manejar mejor el tejido. Hoy, les repito, ya tiene usos súper interesantes y que cada vez están teniendo mayores porcentajes de éxito. En mi práctica privada casi no lo utilizo, pero tengo fe en que el plasma va para bien. Regresando a esto, eh, sobre todo, hacer materiales predecibles a futuro, que lo que yo coloque me dure el tiempo que requiero, que a veces tiene que ser toda una vida, a veces debe ser algunos años, pero que lo que yo ponga sea predecible y no tome una tomografía un año después y ya no haya nada del material que utilice. Por eso viene esto. No es una falta de respeto si es que hay amigos que sean de otro país. Esta plática la puse una muy similar en Virginia, en Estados Unidos, y también había amigos colombianos, chilenos, etcétera. Y les decía que nosotros los mexicanos vemos a la muerte como algo que enfrentamos cara a cara y con mucho tacto y mucha risa, ¿ok? Por eso está esta imagen, porque les voy a platicar que los aloinjertos tal vez sea el biomaterial más difícil de decirle a un paciente que vas a utilizar. Cuando tú te sientas, ves a tu paciente a los ojos y le dices, señor, señora, vamos a usar un material. Es nuestra responsabilidad decirles qué tipo de material. Y en algunas ocasiones, colegas me han dicho, es que yo no les digo, pero realmente es un derecho de nuestros pacientes y es una obligación legal, además, decirle que es de origen humano. Cuando tú les dices que es de origen humano, que es de un cadáver, el 80% de las veces la cara de mi paciente se convierte en ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo se te ocurre? Y he tenido preguntas como, no me voy a hacer una mala persona por tener hueso de alguien más. Oye, ¿y no se me va a subir el muerto? Oye, ¿y qué va a pasar? Preguntas que te sacan de onda. Algunos te lo dicen también por creencias religiosas, culturales, pero la gran mayoría es el susto de pensar que va a haber un material que fue otra persona. Por lo tanto, importante saber que es un material que tiene más de 30 años, casi 50 años con reportes de usos bien documentados, que es muy común en la odontología, realmente se hace mucho, y que hay un conocimiento insuficiente, eso sí, de dónde viene, cómo lo procesó y qué tipos de hueso existe. Muchos colegas me dicen, usé un aloinjerto. Oye, ¿y qué tipo de aloinjerto? No, no sé. Pues el que pedí en el banco. ¿Y de qué banco es? De tal. Oye, ¿y cómo lo procesan? No, ni idea. Y es eso lo que hace que mis pacientes tengan miedo, que yo no sé darles la seguridad de que esto es algo muy seguro. Yo les puedo decir que en mi práctica me gusta que los materiales que yo tenga, al menos, o que yo uso, al menos estén certificados por la Asociación Americana de Banco de Órganos y Tejidos. Es este el sello que deben de tener. Creo que es una buena idea que lo tengan porque los estándares de calidad que se buscan al estar reconocidos por este banco ya me dan una tranquilidad de que no fue solamente agarrar un pedazo de hueso, molerlo y esterilizarlo de manera burda. Hay estándares que ellos mismos dan para poderlos comercializar en Estados Unidos y ahora en Europa, y eso me da
un extra, un poder decirle a mi paciente a la cara, no te preocupes, es muy seguro y lo vamos a usar por el tiempo, lo vamos a usar por las características de tu defecto o cualquiera que sea el motivo por el que yo pienso que es lo mejor para mi paciente. Dentro de los injertos de hueso de origen halo, existe el FDBA y el DFDBA. Algo importante, mucha gente dice es que no funcionan, es que no sirven para nada, es que yo para qué lo quiero, es que yo por qué estoy usando esto si a mí nunca me ha funcionado. Desgraciadamente, muchas veces lo que sucede es que utilizamos un mal tipo de injerto, que muchas veces usamos un DFDBA cuando teníamos que haber usado un FDBA o al revés. Entonces, hoy les quiero hacer un pequeño repaso, breve. Vamos a empezar con el FDBA. Es un hueso que no está desmineralizado, que está mineralizado o que contiene esta porción mineral que nos va a dar un comportamiento mejor en la manutención del espacio. Básicamente, va a estar presente ahí por una cantidad de tiempo aceptable para funcionar como un andamio y para permitir la repoblación celular. Es un material osteoconductivo, ¿sí? Tiene una menor reabsorción, ¿sí? Es bueno manteniendo espacios y radiográficamente es radioopaco. Todo esto comparado con el DFDBA, el cual, el DFDBA, es un hueso desmineralizado, casi siempre por medio de ácido clorhídrico, que tiene una liberación mínima, pero una liberación aceptable de BMPs. Su función más que una inducción, más que una conducción, es una inducción, es de una reabsorción rápida, está subrayado. Muchas veces al usar este hueso y tener las reentradas para implantes dicen es que no funcionó. No es que no haya funcionado, es que escogiste un hueso que se va rápido. Cuando tomas radiografías, muchos se desilusionan porque no se ve mucho el material. Es un poquito radiolúcido, o es más bien radiolúcido. Entonces, ¿cuándo uso cada uno de ellos? Básicamente, se trabó esto, permítanme. Ok, el FDBA deberá de tenerse en mente cuando hacemos un aumento óseo, llámese horizontal o vertical, cuando hacemos una preservación alveolar y cada vez más documentado en elevaciones de seno. Procedimientos implantológicos, FDBA nos va de maravilla. DFDBA, por sus características con liberación de proteínas, que es osteoinductivo, lugares pequeños, regeneraciones chiquitas que son en un medio ambiente muy bueno para la regeneración. La periodontal nos va de maravilla, es un muy buen material para hacer regeneración periodontal, porque los espacios son pequeños, porque tenemos células que nos están beneficiando cada vez más, que nos están ayudando a la repoblación celular. Entonces, vamos a pensar que uno podría estar enfocado a la implantología, el otro a la regeneración periodontal, y si usamos este tipo de hueso en la real o en la indicada presentación clínica que necesitamos, seguramente el éxito vendrá. Entonces, ya sé qué injertos tengo, ya sé cómo funcionan, pero analicemos las propiedades físicas y biológicas. Cao en el 2007 dijo, ¿sabes? No solo es qué tipo de hueso tengas, también el procesamiento y las características de quien lo donó. Cómo lo manipularon, cómo era el paciente que lo donó, tiene un impacto real. Schwartz, por ejemplo, revisó algunos tipos de aloinjertos y se dio cuenta que la variabilidad en el potencial venía de la edad del donante, el método de preparación y muy importante, la forma de esterilización, manejo y distribución de este material. Motivo por el cual yo les voy a decir, no tiene fines comerciales, no estoy relacionado a nada, pero les quiero platicar el que yo utilizo. Mi responsabilidad es decirles que yo básicamente uso dos tipos de aloinjertos. Uno es el Puros y el otro, que aquí en México estamos utilizando mucho, es uno de la casa comercial LifeNet. Se demostró, se encontró que tenía una cantidad y calidad de células viables interesantes y que 2 meses después aún seguía estimulando la formación de hueso. Motivo por el cual yo me siento cómodo utilizando esta casa comercial, este banco de hueso, que es de origen americano, se encuentra en Virginia, y que
otro día platicaremos, pero hay muchos más motivos por los cuales me parece correcto eh, tener en nuestro arsenal un hueso que te da la seguridad en su manipulación, en el origen del injerto, etcétera. Para platicarles algo, por ejemplo, cuando tú decides ser donante en Estados Unidos y te va a procesar el banco de hueso de LifeNet, de 100 personas que son donantes, 100 seres humanos que dijeron yo quiero dar mi cuerpo para que se aproveche, para estos injertos óseos que ustedes utilizan solo se acepta a 2 personas. Entonces, ¿por qué se rechazan las otras 98? Por posibles riesgos que pudieran presentarle a sus pacientes. Entonces, yo quiero decirle a alguien, voy a usar un hueso de cadáver en ti, pero puedes estar seguro por esto o por lo otro. Entonces, les repito, sin afán comercial, solamente decirles en mi práctica qué es lo que yo utilizo. Hay un esquema de donación en el cual veo que tiene un poquito más de filtros que el Banco Americano de Tejidos. Tiene unos procesos de esterilización que no vamos a discutir hoy, pero que están desde los 90 muy respaldados. Existe no solo aquí yo puse esta foto porque era en mi consulta, pero existen muchos tipos de aloinjertos, como ya lo hablamos. Hay corticales, hay esponjosos, hay mineralizados, hay desmineralizados. Entonces les quise hacer una tabla, un pequeño acordeón para entender hacia dónde va esto y decirles qué es lo que tiene de bueno cada uno de los tipos de hueso que hay. No importa la marca, me refiero a las características. Y están los corticales desmineralizados, están los corticales mineralizados. La principal diferencia es el tiempo de remodelado y lo que mantiene en el espacio. Recuerden que yo les hablaba que hay que seleccionar un material que sea un andamiaje pasivo. Entonces, los desmineralizados no son buenos manteniendo espacio, se reabsorben rápidamente. Los mineralizados sí mantienen buen espacio, se reabsorben lento. Una regeneración ósea concebida para implantes. Yo quisiera que fuera con un proceso de remodelado lento para que mi organismo sea capaz de hacer un recambio óseo adecuado y mi implante esté cumpliendo la premisa de la osseointegración, un contacto directo entre el implante y hueso vivo. Por eso es que me gusta. Les decía que también hay esponjosos, hay córtico-esponjosos que tienen como un medio, son algo muy bueno para utilizar porque sí mantienen espacio, pero también te dan ahí un poquito de recambio rápido. Y hay partículas grandes, partículas chicas. Ustedes pueden escoger el que quieran. Ahora les quise hacer solo esta tabla para tenerlo en cuenta. También existen indicaciones o aplicaciones de efectos periodontales, preservaciones de alveolo, aumentos de cresta, elevaciones de seno. Vamos a hablar de defectos periodontales, donde yo les platicaba que el mineralizado cortical podría ser bueno, el desmineralizado cortical funciona muy bien. En las preservaciones de alveolo, yo me iría por los esponjosos y los corticales mineralizados, igual que en el aumento de cresta, igual que en el seno. Recapitulando, cuando va a implante, a mí me gusta que sean mineralizados. Les voy a poner algunos ejemplos del uso de estos aloinjertos. La preservación de alveolo es uno de ellos. Ávila Ortiz 2015, Espósito 2015, Mili 2017. Te dice que son procedimientos bien sencillos y predecibles. El uso de los aloinjertos demostró una superioridad en la inducción ósea y el tiempo de espera es relativamente corto. Aquí hay un ejemplo, uno de mis residentes, una extracción. Este era un caso que muy seguramente podría haber hecho con un implante post-extracción, pero respetando la diapositiva inicial del ITI que les decía, la curva de aprendizaje, él decidió extraer. Hicimos una técnica de preservación de alveolo sencilla con una membrana de PTFE, una técnica de Barty. Quitamos la membrana a las 3 semanas, limpiamos muy bien, dejamos que repitalizara la zona. Aquí está el CONBIM postoperatorio, las características que les decía. El injerto sí se aprecia radiográficamente, el injerto se mantuvo a lo largo de los meses, logramos lo que se quiere hacer con una preservación de alveolo, que fue compensar la pérdida ósea vestibular que íbamos a tener, y entonces un implante post-extracción que tal vez en el SAC hubiera sido moderado o avanzado para mi residente, se convirtió en un caso sencillo, media hora, guía quirúrgica, colocación de implante, movilizamos algo de encía queratinizada hacia vestibular, está listo. Fuimos creando el escenario más predecible para nuestros pacientes. Y en este diagrama se los pongo, las diferencias entre uno y otro. A los 4 meses después de haber hecho una preservación de alveolo, un aloinjerto va a estar en un proceso de reabsorción, el senoinjerto va a estar ahí.
colegas me dicen, es que, ¿sabes qué? Un seno-injerto es lo peor del mundo porque abrí y todavía había partículas. Ojo, esa es una de sus principales cualidades, estar ahí por mucho tiempo. Pero si tú quieres encontrar hueso que ya esté en el cambio absoluto, tal vez puedas preferir un aloinjerto. Y en este tipo de casos, una preservación de alveolo, que no pude poner el implante post-extracción, seguramente es porque o no podía anclarme o había una estructura anatómica cercana. Me gusta tener hueso vivo, tener hueso donde ya pueda anclarme en hueso nativo. Al hacer la osteotomía, después de 4 meses, ya no habrá partículas o serán muy pocas las que se dividen. Cuando ponga el implante, solamente una pequeña cantidad de partículas del halo injerto estarán cerca de mi implante. Con un seno injerto habrá muchas partículas. Y después de un año, ya será solo hueso de mi paciente, donde hice la preservación con un halo, pero en el seno seguirá habiendo partículas. Muchas veces yo no le veo nada de malo a esto. Es una de sus principales cualidades. Pero si tú quieres tener hueso de tu paciente, el halo injerto va a estar más rápido y va a estar de manera más consistente. Regeneraciones óseas. Se puede usar particulado en bloque. Yo no digo que los bloques no funcionen. Yo sí les puedo decir que en mi práctica no uso bloques porque soy de la filosofía muy tipo urban, en la que confío en las membranas y confío en los biomateriales, y creo que con esto tengo mejores resultados y que mi paciente no va a tener un postoperatorio tan complejo por el sitio donante, etc. 4 meses después va a estar listo, de 4 a 6 meses. Y lo que podemos hacer, como les decía, diferentes escenarios. Esta es una regeneración en vertical hecha por una de mis residentes, perdón, en horizontal. Acá tenemos la tomografía, un colgajo cumpliendo con todos los principios quirúrgicos, se tuvo un buen acceso. Si hubiéramos hecho un bloque, solamente hubiéramos podido compensar la tabla vestibular y aquí teníamos también una pérdida ósea en palatino, como se puede ver en la foto superior. Entonces, manejo de colgajo, movilización de los colgajos, membrana, fijación de membrana, decimos una membrana de colágeno tacholada por vestibular y por palatino, usamos un halo injerto, el paciente está con un ancho mucho más adecuado, está con una buena cicatrización, ahí se transparenta un poquito la tachuela, pero sin problema, retiramos esa tachuela y nuestro paciente estuvo listo. También, este caso es una cortesía de la doctora Ana Malagón, de Ciudad de México, una pieza perdida, problemas de furca, pérdidas óseas, se decide hacer la extracción, se hace el tratamiento de conductos en el diente anterior, se extrae la pieza que está en problemas, hay un defecto óseo interesante, el cual se procede a regenerar, hacemos el relleno con un material, vean las características radiográficas que discutíamos, vean el ancho adecuado que se mantuvo, ahí las líneas azules están demostrando que sí hay un colapso, pero es más bien por la pérdida del perfil de emergencia de la molar que se fue, pero resultados muy predecibles, buenas bandas de densidad queratinizada, no hay mayores problemas. Planeación de un implante, una colocación sencilla. Para elevación de seno, tema tabú. Mucha gente dice que para elevación de seno no es bueno. Es bueno, creas mucho hueso y una elevación de seno es casi igual de predecible que una preservación alveolar porque es un defecto que está rodeado por paredes óseas que están sangrando y que están nutriendo a mi injerto. ¿Será bueno combinarlo o no combinarlo? Les voy a platicar mi experiencia y algo que aprendí del gran maestro, el doctor Francisco Marquesani, es que el hecho de no ver una radiografía de seno totalmente blanca, que se note el injerto que yo coloqué, no significa que no haya hueso, significa que el material que escogí tal vez no es tan denso y no da ese contraste radiográfico tan importante, pero que no pasa nada porque mientras haya hueso nuevo ahí adentro, se va a estar manteniendo la membrana, entonces la elevación de seno será exitosa. Aquí, les repito, es una cirugía de la doctora María Cristina, otra de mis residentes, con la técnica de DAS, con una ventana lateral, la primera cirugía que ella realizaba. Se hace un injerto, cumpliendo todos los principios, inyectando hueso, colocando una membrana para mayor protección, una sutura. Nos ponemos exigentes, no le quedó tan bonita, pero bueno, quedó bien, el éxito fue adecuado, la sutura le falló, pero era su primera regeneración, era su primer seno, más bien había que felicitarla por no perforar, por escoger un buen material, por hacer una buena técnica. La regeneración periodontal nos va muy bien, va de maravilla. Yo les dije, el DFDBA me gusta mucho por la rapidez y la mayor cantidad de factores de crecimiento. Podríamos combinar un 70-30, mucho más DFDBA que FDBA, tomar lo mejor de este injerto y usarlo.
Si yo hago una regeneración grande con DFDBA, seguramente esta característica que aquí en lo particular es buena en la regeneración periodontal, en la de implantes no sería buena. Entonces hay que conocer qué utilizo. Esa es la finalidad de esta plática. Recapitulando lo que hemos visto de los aloinjertos, es un buen material, es un material predecible y es un material que debemos de conocer de dónde viene. Es un material que debemos de saber cuándo funciona y cuándo no, en base a las diferentes características y presentaciones que nos ofrecen en el mercado. El siguiente tipo de injerto de hueso sería un seno injerto. Los seno injertos tienen como característica una lenta y en algunos estudios se reporta nula reabsorción. O sea, va a estar ahí durante mucho tiempo. ¿Es bueno o es malo? Depende para qué lo quiero. El más estudiado en la odontología es el famosísimo BIOS. Es uno de los huesos que más ha estado en el mercado, que más estudios ha tenido, que se convirtió en cierto punto en el gold standard. Hoy en día, los que leemos de implantología, casi encontramos que todo se compara contra el BIOS. Dejó de compararse contra el autólogo, empezó a compararse contra los seno-injertos. Entonces, ¿para qué sirve? Para reconstruir el contorno, rellenos de gaps es maravilloso, es lo que más me gusta, porque va a estar ahí todo el tiempo. Puede que dure muchos años, puede que nunca se reabsorba. El contorno va a ser exitoso. Regeneraciones óseas verticales. Una regeneración ósea vertical es tal vez el tratamiento más demandante y el tratamiento que más te reta a hacerlo. Pero ahí necesitas que dure mucho tiempo. Usas membranas no reabsorbibles y usas huesos de lenta reabsorción, no por la regeneración per se, sino para permitir que la biología tenga el tiempo necesario para crear una neoangiogénesis, para crear una revascularización y tener algo vivo, no solo un relleno ahí, sino un material que está promoviendo hueso. Seno maxilar es muy bueno y les voy a poner un artículo por ahí de pacientes perio que sean susceptibles a alguna patología ósea. Vamos a discutirlo. Entonces, ¿seno injerto se convirtió en el nuevo gold estándar? Puede ser que sí. Vamos a ver por qué sí, por qué no. A pruebas de microscopio, este es el tipo de injerto que más logra parecerse al hueso humano. Es un hueso que se está fabricando con porosidades muy similares a la del ser humano, que tiene formas irregulares para que por ahí puedan pasar tanto la sangre como los vasos, etcétera, no solo en un lugar, sino en múltiples lugares. Y tiene gran número o una gran capacidad hidrofílica. Estaba viendo la palabra, perdón. Una buena capacidad hidrofílica, lo cual va a hacer que migre sangre, y si hay sangre, va a haber osteoblastos, va a haber osteoclastos, va a haber células que van a estar encargadas del recambio óseo. Hay dos grandes compañías que yo utilizo y las dos es importante saber por qué son tan seguras. Para empezar, todas están regidas, o estas dos están regidas por el Sistema Australiano de Identificación y Trazabilidad. La trazabilidad es la característica que tienen nuestros biomateriales para saber de dónde viene y a dónde va. Dónde se originó, cómo se comercializó, quién lo compró, dónde lo compró, etc. Los aloinjertos que yo uso tienen esa trazabilidad. Y los senoinjertos que uso también. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Nuestras vacas son criadas en Australia. ¿Por qué en Australia? Porque es una masa continental aislada de todas. No hay un intercambio constante de ganado. Entonces, el principal problema dentro de las vacas, dentro del ganado bovino, durante el principio de los 2000 eran las famosas vacas locas. Aquí, al mover ese ganado a Australia, se evitó tener este problema. También te dicen que ellos usan huesos largos, alejados del sistema nervioso central, para poder beneficiar un poquitito más esta seguridad. Yo uso estos dos, para mí son exactamente lo mismo. El BIOS es el hueso por excelencia que hemos conocido. El Interos es una casa comercial Sigma Graph, que es una casa de materiales americana. Básicamente, el Interos está compitiendo en el mercado mexicano y en el mercado americano para hacer una opción, una alternativa a nuestro gold estándar en los injertos, al BIOS. Los estudios comparativos han arrojado que el comportamiento es muy similar. Ustedes podrían utilizar el que prefieran. Y el uso que tiene, seno maxilar. Algunas veces a mí me gusta combinarlo con aloinjerto. Lo que yo hago es raspar en la zona donde voy a hacer la ventana y lo mezclo con el material regenerativo que voy a utilizar. Este es un corte radiográfico de una regeneración, la de mi residente.
en la cual se ve que está manteniendo el espacio, que logró el tamaño que ella quería aumentar de seno. Me hubiera gustado un poquito más, pero vamos, no está mal. Vean la capacidad que tiene para estabilizarse. Lo que pusimos ahí sigue, porque se reabsorbe muy lento y algunas veces no se reabsorbe. Motivo por el cual es la preferencia de una gran cantidad de personas, ya que radiográficamente siempre lo van a ver y así se sienten más seguros porque ahí hay un biomaterial. Lo usamos también para regeneraciones óseas grandes. Esta es una regeneración en vertical que hicimos en un curso del doctor Lozada y yo. En el Congreso del 2019, Urban, que para mí es, aparte de ser una persona totalmente admirable y básicamente mi ídolo dentro de la implantología, aparte del doctor Lozada, es alguien tan revolucionario que a través de los años ha modificado sus maneras de usarlo. Hace mucho tiempo él usaba solo seno injerto, después se fue al 50-50 y ahora mismo dijo que se va a un 60-40. Él recomienda ahora que haya 60% de hueso autógeno, comprendiendo las características especiales que tienen para la promoción de la regeneración ósea, pero ese 40% que pone de seno injerto le va a brindar el tiempo necesario para que estas células puedan funcionar a lo largo del tiempo. Entonces estabiliza y da un plazo largo de tiempo para la repoblación celular. Esta es una pequeña regeneración, es una regeneración sencilla, en la cual estamos colocando un seno injerto y una membrana OSIX, que es una membrana reabsorbible con un tratamiento de azúcares, que se maneja por sutura. Si se dan cuenta, aquí había una exposición de la membrana, sabíamos que así iba a pasar, por eso usamos este tipo de membrana. Después de un tiempo, la cicatrización de los tejidos blandos fue adecuada, la encía queratinizada estaba muy bien. Por medio de cirugía guiada colocamos estos dos implantes, bone level taper, e hicimos un puente como estaba planeado. Les decía, son casos de la vida real, son casos donde se ve el diente de junto no tan perfecto, donde hay un poquito de sangre, son casos que hacen mis residentes durante la clínica que llevan conmigo. Tengo que reconocerles que, bueno, tengo que dar las gracias públicamente al posgrado y a mis residentes por prestarme este tipo de casos, pero que me gusta mostrarlo. Yo entiendo, yo veo que hay defectos, pero la esencia es que están comenzando y están aprendiendo a utilizar lo que debe de utilizarse, respetando biologías. Aquí mi residente de rehabilitación tenía un poquito de cemento por ahí en el camino, pero obviamente se regresó para que tuviera una adecuada cicatrización y respetamos los tiempos para que migrara la encía. También quiero decirles que si tienen algún paciente con un desorden metabólico de hueso, que en Estados, más bien en el mundo, se piensa que hay 200 o se estima que hay 200 millones de pacientes que tengan alguna hiperactividad de osteoclastos. Se dio este artículo en el 2018 en el que habla que los senoinjertos realmente tienen una mejor estabilidad a lo largo del tiempo. Si vamos a tener un paciente que sus osteoclastos están hiperactivos y reabsorbiendo un poquito más de lo habitual, debemos de saber que hay que ponerles un biomaterial que evite este suceso o este proceso. Por lo tanto, cuando tengan un paciente por ahí con osteoporosis o algún padecimiento en la estabilización ósea, escojan un seno injerto. Pueden escogerlo para un seno, pueden escogerlo para una regeneración, pero también esos casos periodontales o de implantes en pacientes que son susceptibles a perder hueso, es el que mejor les va a ir. Aquí hay algo de histología en la cual se demuestra que hay una presencia mejor y una estabilidad mejor a lo largo del tiempo con los senoinjertos. Y básicamente, vamos ya casi a tomar la recta final de nuestra plática, porque según lo que me habían dicho, tengo como unos 5 minutos para esto. Escojamos un buen andamio. Dejemos que el material que coloquemos funcione como un andamio que estabilice un coágulo y que promueva la repoblación celular. Dejemos que haya una señalización molecular. Dejemos que entre esa sangre, que el biomaterial absorba, que el biomaterial esté en contacto directo con las células que son necesarias, que el andamio nos va a dar la oportunidad, pero que necesitamos a las moléculas propias para que sea efectivo. Y dejemos también el tiempo adecuado para que la formación de una matriz ósea sea estable, que se forme, que se estabilice y que madure a lo largo de nuestros procedimientos. De los sintéticos, lo voy a usar nada más para no dejarlos atrás. ¿Realmente son un sustituto óseo? Dejemos esa pregunta sobre la mesa. Es un material inorgánico, sintético, inerte, que se implanta dentro de un tejido.
Eso es lo que son este tipo de materiales. Es muy bien recibido con pacientes con creencias religiosas y culturales que no permiten el uso de bovino o el uso de cadáver. En estudios realizados en el 2017, se encontró que en países con creencias islámicas, el 60% de la población prefirió un uso sintético. El Islam parecería o sonaría como estar lejos de nosotros, pero en un mundo tan global, donde hay un intercambio cultural tan grande, hay pacientes a los que nos vamos a enfrentar que tengan este tipo de creencias religiosas. Es manufacturado, es fabricado libre de cualquier origen animal o humano. Pueden ser aloplásticos, vidrios bioactivos, biocerámicos, cerámicos, vidrios, sulfatos de calcio, hidroxiapatitas. Aquí hay algunos de los nombres comerciales que existen. Eh, Algunos funcionan bien, otros no funcionan muy bien. Yo les voy a platicar cuál es el uso que le doy a estos y que uso muchísimo el Bone Ceramic. Todos mis pacientes que pierden un diente en zona estética y que no van a ser sometidos a un tratamiento de implante, sino que van a usar una prótesis fija, yo hago una especie de preservación de alvéolo en la cual voy a rellenar con un material que no se va a reabsorber y que me va a mantener un perfil que sea el adecuado para que mi paciente nunca pierda la estética, para que no tenga pérdida en el contorno y en las proyecciones que debe de haber en la cara vestibular, para que el impactamiento de alimentos o la salida de aire al hablar no sea tan grande. Conclusión, antes de agradecerles la oportunidad, vamos a hacer un pequeño repaso. Hueso autólogo, utilizado para realizar todo tipo de aumentos. Increíble si lo mezclo con otro material. A mí, por protocolo, todos mis casos van mezclados con autólogo. Escojo lo mejor de él. Yo lo obtengo por medio de raspadores, como les decía. Saco células que están respetadas en su forma y en su función. Y lo mezclo con un halo o con un seno injerto, según sea el motivo para el que quiero hacer mi cirugía. La reabsorción del hueso autólogo es rápida, sirve para hacer algún tipo de procedimientos, sí, pero no sirve para estabilizarse a largo plazo. Por eso perdió su gold estándar, por eso perdió los reflectores, porque en los implantes queremos que dure mucho tiempo. Buenos colegas maxilofaciales lo usan para regeneraciones impresionantes después de una patología importante y reconstruyen y logran hacer básicamente maxilares nuevos, pero en esta parte un poquito más mortal en la que yo me desenvuelvo, que es la periodoncia e implantología, no es mi predilecto para usarlo solo, siempre para mezclarlo. El FDBA está indicado para preservar rebordes, aumentos de seno y para reemplazar algún tipo de injertos en horizontal o vertical. Ya ustedes decidirán si quieren probarlo para un horizontal, a mí me va muy bien. Un vertical, vamos poco a poco. Contraindicaciones. Aunque es muy utilizado, es un poquito menos osteoinductivo, es más bien conductivo, a diferencia del FDBA, que tiene una liberación de factores de crecimiento, pero se reabsorbe rápidamente. El seno injerto, mi favorito para aumento en contornos, como les decía, relleno de los gaps. Aumento vertical, yo lo sigo usando mezclado, algunas veces con un halo injerto, la mayoría de las veces con un autoinjerto. Es frecuentemente utilizado como material en pacientes que tengan una reabsorción ósea rápida, siempre, y debemos de saber que tiene una baja habilidad para inducir hueso nuevo. Si lo comparo con el auto o el halo, muy posible, cuando tenga una reentrada voy a encontrar partículas. Eso a mucha gente no le gusta. A veces es bueno, a veces es malo. Tienen que escoger en qué momento lo van a presentar y en qué momento lo van a usar de manera adecuada. Aquí les dejo una pequeña tablita que no discutiré más allá, solamente les dejé para quien quiera tomar una foto, un apunte, guardarlo, de qué es lo que yo quisiera como un injerto ideal y qué es lo que cada uno de los biomateriales me ofrece. Ahí hay un signo de más para los que son muy buenos, un más o menos para los que ahí van, un signo menos cuando no son tan efectivos, pero ahí andan, y una X cuando de plano no tienen ninguna función ahí. Este es un caso que se operó hace muy poco tiempo de una de mis residentes del posgrado también, en el que les quiero mostrar cómo ella escogió lo mejor que pudo de la teoría, lo mejor que pudo de los materiales y lo mezcló. Básicamente 3 implantes que estaban mal colocados, unas piezas perdidas en la parte superior, se hicieron las extracciones de los implantes, se dejó cicatrizar el sitio. Este es de la doctora Eli Bustamante, una muy buena residente,
originaria de Los Cabos, que está por graduarse. Esta cirugía en particular fue una cirugía muy interesante. Ella tenía como encargo mío estudiar mucho, porque yo quería que esta cirugía fuera demostrativa, y ella me demostró que no, que podía hacerla sola. Entonces abrimos, vemos cómo está el sitio, ubicamos en la salida del nervio mentoniano, limpiamos muy bien los restos de tejido blando que estén dentro de los alvéolos o de los sitios donde estaban los implantes. Dejamos el hueso totalmente listo y limpio, hacemos unas pequeñas perforaciones óseas para promover las células, recuerden que las moléculas que señalizan, manejamos los colgajos, una gran liberación del colgajo tuvo la doctora, se colocó una membrana, se fijó de manera adecuada e hicimos una mezcla. Aquí en esta foto solo me tomó la foto, el más blanco es un seno injerto, el un poco más amarillo es un halo injerto cortical, y todo eso lo mezclamos con el hueso que raspamos de la zona. Entonces lo que ella hizo, perdón, no está esa foto, qué lástima. Lo que ella hizo fue escoger lo mejor de todos los mundos. La estabilidad a largo plazo del seno injerto, el recambio adecuado y la manutención de espacio del halo injerto, que se va a convertir en hueso propio, y las moléculas y las células que me ofrecía el hueso autólogo. Ya para terminar y no quitar un poquito más de tiempo a la presentación, les quiero decir que la selección del biomaterial es igual o posiblemente más importante que la propia cirugía. No importa que hagas la mejor cirugía, si no escogiste el mejor material, muy probablemente el éxito no sea absoluto. Con la mala selección de un biomaterial, las complicaciones sistémicas, biológicas, estéticas podrían ser mucho mayores. Ojo con la selección de los biomateriales. Y debemos conocer a profundidad las características de cada uno de los materiales que utilicemos. No se vale conocer por encimita. Debo de conocer completamente, absolutamente qué es, para qué sirve, de dónde viene y a dónde va cada uno de los materiales que yo decida colocar en uno de mis pacientes. Perdón. Entonces, consejo, elijan el biomaterial que cuente con evidencia científica adecuada, recomendaciones precisas de clínicos expertos, no casas comerciales, no el maestro, no el compadre, no un anuncio, sino de clínicos expertos en el área que lo han probado y que han evitado que ustedes tengan esta curva, o que nosotros más bien tengamos esta curva de aprendizaje y nos demos de topes, que nos dicen, mira, este funciona bien aquí desde hace tantos años, éxito a tanto por ciento. Y también asegúrense que el proceso de manufactura sea bueno, que sea adecuado, que les den cosas puras, limpias, que sean cosas que realmente no ponen en riesgo a su paciente. En el 2009, en la reunión del Journal de Prostoperio, del de Perio and Restorative Dentistry, se enfocó una de las salas a hablar de la regeneración ósea en vertical y el paradigma que relacionaba. Y estuvieron los mejores y vimos pláticas increíbles. Y había una plática que estuvo ahí un poquito vacía, pero que a mí me interesaba mucho, que era la de Carlo Tinti y Stefano Parma Benfenati, que para mí son de los padres de la regeneración ósea en vertical. Y ellos dijeron algo así, y yo lo traspolé a la regeneración en general, porque decían, cuando empezamos nosotros parecía imposible. Hoy es muy posible, pero ¿saben algo? Mañana será predecible. Si tienes los conocimientos y te apoyas de la tecnología que se está desarrollando, seguramente todas las regeneraciones de huesos serán predecibles, serán exitosas y serán muy seguras. Por todo esto, muchas gracias. Esta es una foto espectacular de un gran amigo, Máximo. Él se encarga o le gusta mucho tomar fotos de paisajes, y es una foto desde la parte superior del Cerro de la Silla. De ahí ustedes están viendo el Cerro de la Silla, todo Monterrey, todas las montañas. Les repito, aquí tienen su casa, el posgrado está abierto a todos ustedes. Si alguien de la audiencia estuviera interesada en conocer más de nuestros programas académicos, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y bonita noche. Muchísimas gracias, doctor Jesús Gavito, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos del ITI, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado CADI
y aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital con el número 887. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas. Claro, aquí las estoy viendo ya en pantalla. Octavio Enríquez nos pregunta, ¿qué casa comercial y el costo del raspador aquí en México? Mira, hay varios. Yo te podría decir que existe conectores dentales, que existe Dental USA, creo que ahora HealthFree también los va a traer. Y el costo varía, si lo quieres desechable o si lo quieres que sea para múltiples usos. A mí me gusta más el que es desechable. Creo que cuesta por ahí de $100, no estoy muy seguro. Eh, pero sí te recomendaría el desechable. Me gusta mucho más y no pierde tanto el filo como el que es de múltiples usos, que pierde el filo cada vez que lo esterilizas. Otra pregunta, Israel Acurio. Buenas noches, doctor. Saludos de Cusco. Saludos a Perú. René Barragán, a Bogotá. Saludos, Bogotá. Me encanta Bogotá y tengo un muy buen amigo, doctor Pierre Gallo. Buenas noches. La biología ósea es la clave del éxito. Omar Gutiérrez. La biología ósea es todo. Conocer la biología ósea y el comportamiento biológico del hueso es lo que te va a llevar a tener unas regeneraciones exitosas. Porque la palabra lo dice, hay que regenerar lo que se perdió, hay que volver a ganar lo que se perdió y hay que comprender muy bien qué es lo que se está ganando. Israel Acurio, después de una regeneración ósea guiada, ¿cuánto tiempo espero para colocar un provisional en un desdentado total? Israel, tema bien debatible. Cuando tengo desdentados totales y tengo que hacer regeneraciones muy grandes, desgraciadamente, en la mayoría de los casos no puedo colocar un provisional porque los micromovimientos que podría darte una prótesis provisional podrían afectar la estabilidad de tu injerto. Existen casos en los cuales colocamos un implante. A mí me gusta colocar implantes, no implantes transicionales, implantes tal vez en línea media o en alguna zona donde no interfiera, y lo hago que funcione como un locator de carga inmediata, que yo sé que se va a perder muy seguramente porque solo hay un locator, pero en algunas ocasiones tengo que hacerlo, pero depende mucho de cada caso. Espero haber contestado tu pregunta. Jaime Flores, saludos a Buenos Aires. Fabio Román, saludos desde República Dominicana. Buenos amigos en Dominicana, hace 2, 3 años estuvimos por ahí en la UNFU. Rebeca Ugale, estoy interesada en su posgrado, lo felicito y le pido más informes. Ah, qué bueno. No salió la diapositiva de mi correo electrónico, pero te lo puedo decir. Es drjgavito, sí, doctor J. Gavito, con V, mi apellido, @gmail.com. Escríbeme y yo te apoyo en todo lo que puedas requerir para venir, para conocernos. Estamos a tus órdenes. ¿Ha utilizado sangre venosa para impregnar los injertos? Sí, sí hemos utilizado. No hemos encontrado evidencia científica contundente de que sea mejor Carlos Rodríguez, pero la hemos usado, sí, en algunas ocasiones, sin problemas. Saludos desde España, de un colombiano. Jonathan Fernando, muchas gracias, saludos hasta allá. Erna Luisa, buenas noches. Saludos desde Chiapas, saludos Erna. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo es recomendable esperar? Espérame porque no veo tu presentación, digo tu pregunta completa. ¿Cuánto tiempo es recomendable esperar para la colocación de implantes después de una ROG? Nos preguntan desde Cusco, Perú, Humberto Manuel. Humberto, el tiempo de espera lo va a dictar el tiempo que sea necesario para que tu injerto óseo esté listo. Si tú decidiste usar un injerto que tenga un tiempo de recambio óseo mediano, de 4 a 6 meses, como es un halo injerto, espera ese tiempo. No entres antes. Si entras antes, la maduración del hueso no va a ser suficiente y el estímulo del fresado óseo para la colocación del implante podría afectarlo. Si escoges uno de lenta reabsorción, como los seno-injertos, yo te recomendaría de 6 a 9 meses, a veces un año, si es que es muy grande la regeneración. Pero el tiempo lo va a dictar siempre el injerto que utilizaste y la técnica que hayas querido. Leticia Pérez, gracias por la felicitación. Doctor, el plasma rico en fibrina en su... Jaime Flores. El plasma rico en fibrina, supongo que sí lo uso en mi práctica y qué experiencia he tenido. Te voy a ser muy sincero, Jaime. Yo no uso de manera consistente el plasma. Sí estoy empezando a usarlo y a leer
porque durante mucho tiempo lo tuve muy estigmatizado en que no había un resultado que me dijera que es mejor usarlo que no usarlo. Entonces, por eso no quería. Pero he tenido grandes charlas con maestros como Robert Carvalho del grupo de Implante Perio en Brasil, cuando estuve allá con ellos, y su experiencia es muchísima y me han enseñado casos muy prometedores. Entonces, yo creo que es algo para donde voy a ir. Perdón si no te puedo decir que tan bien o mal me va, pero sí te digo que es algo a lo que le estoy creyendo. Después me pregunta Omar Gutiérrez, hay teorías que dicen 3 meses para poner implantes para estimulación ósea, otros dicen que 6 meses. ¿Cuál sería lo recomendado? ¿O difiere según el caso? Claro, cada caso es especial, Omar, cada caso es diferente, pero yo soy más de la filosofía de espera el recambio absoluto de tu regeneración ósea antes de colocar implantes. Yo creo que una regeneración grande requiere un tiempo completo de maduración antes de colocar implantes. La filosofía de entrar y estimular un poquito por medio del fresado prematuro no va mucho conmigo. Y he tenido casos en los que ha sucedido por presión de pacientes o mis residentes que de pronto se aceleran y no me ha ido muy bien. En realidad no hemos tenido resultados que sean que vayan a buen puerto. Me pregunta Claudia Magali, en caso del puente anterosuperior, el canino superior fue pilar en un extremo y el implante en el otro extremo. No, era los implantes, solamente los implantes eran en centrales y volaban laterales y el canino era parte de él solamente en el provisional. Pero normalmente no me gusta conectar implante contra diente porque la va a llevar de perder siempre el diente. Ese fue el diseño solamente para el provisional en lo que se modelaban los tejidos y demás, pero van a estar separados. Y bueno, creo que son todas las preguntas. Antes de irme, no sé si me siguen escuchando, pero me gustaría también eh, platicarles del congreso que va a tener el ITI el próximo año, el congreso en Singapur. Entonces, eso nos va a permitir reunirnos un gran número de personas para discutir temas de la implantología actual. Van a estar en uno de los mejores sitios a nivel mundial, uno de los mejores representantes de cada una de las partes específicas de los implantes estarán ahí y ojalá puedan acompañarnos. Aquí me dice René, doctor, ¿qué opinión le merece Bicon? Sabes, no te podría decir porque yo no los he probado, pero he escuchado cosas muy buenas. Es una compañía que está en Boston, es una compañía que está muy pujante, pero aquí en México no he tenido la oportunidad de utilizarla, entonces no podría decirte si bien o mal, podría decirte que sí he estado escuchando mucho de ellos y algún día los probaré y me encantaría discutirlo contigo, René. Nada que agradecer. ¿Cuál es la casa comercial que usa un implante? Me pregunta Adrián Alejandri. Pues mira, básicamente utilizo la que sea mejor para cada caso, para cada tipo de pacientes. Tengo una mayoría de colocación de implantes Straumann. Uso mucho Straumann Bone Level Taper, uso mucho Straumann Tissue Level. En algunos otros casos utilizo una casa comercial italiana que se llama JD. Y también utilizo Novell en algunos momentos, pero la mayoría de mis casos son Straumann y JD. ¿Cuál es la casa comercial que uso? ¿Qué piensa de los implantes AB? Fabio Román, lo mismo. Una disculpa, son implantes que no he tenido la suerte de conocer. No podría darte una opinión absoluta sobre ellos y solo por lo que leo o escucho no me gusta mucho hablar. Pero vamos, hoy en día hay un montón de casas comerciales que cada día están sacando muy buenos productos. Vale la pena conocerlos. Muchísimas gracias, doctor Jesús Gavito, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Sabemos que por cuestiones de tiempo tenemos que concluir en este momento la sesión de preguntas. Cualquier cosa podríamos decir a los odontonautas que se conecten con usted, doctor, para que pueda responder si existe alguna otra pregunta o comentario. Claro, es más, no sé si valga la pena poner mi correo electrónico abajo, si lo pueden ver todavía o ya no.
Le comparto la pantalla, doctor. Un segundo, por favor. Listo, doctor, ya puede compartirnos su pantalla. Ok, te lo voy a poner en la presentación, ¿o dónde lo ponemos? Sí, ¿verdad? Sí, está bien, o si gusta darnos su correo y nosotros con gusto lo compartimos a los idontonautas. Ya, sí, si quieres, mejor se los doy así. Es D de dedo, R de ratón, J de Jesús, Gavito, mi apellido con V, @gmail.com. Ahí estoy a las órdenes de cualquiera. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su tiempo y esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Monterrey. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos y que pasen muy bonita noche. Espero les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros amigos del ITI, quienes patrocinaron esta interesante conferencia, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.